Bueno, pues hoy es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la UNAM, presidente del Consejo de el Aspen Institute México. Y querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos como todos los lunes. Me da mucho gusto, a mí más, la verdad. Pues, Joaquín, arrancando la semana, uno trata de arrancar la semana estando en el mejor de los ánimos, pero cuando uno lee a primera hora de la mañana que hay 29 asesinados en el fin de semana en nuestro país, caray, cuesta mucho trabajo traer un buen ánimo de arranque. 29 asesinados en México en el fin de semana, a mí me parecen muchos. Y es parte de esta violencia a la que nos estamos acostumbrando. Ahora resulta que estos 29 asesinatos ocurren en entidades en las que habitualmente no teníamos este problema. En el apacible Guanajuato, un estado que tiene una de las tasas más altas de crecimiento de los últimos años, en Puebla, o en Quintana Roo, en donde ahí sí ha habido un repunte en estas últimas semanas. ¿Qué pasa? ¿Por qué se nos están volviendo a disparar los homicidios dolosos? No parece haber un patrón, por lo menos yo no lo entiendo, capaz de explicar o de definir lo que está ocurriendo. Y alguien dice, bueno, cuando hay cambios de gobierno, pareciera que se disparan la violencia y los asesinatos. Hubo cambio de gobierno en Veracruz y se dispararon y aparecieron fosas clandestinas por todos lados. Hubo cambio de gobierno en Chihuahua y se dispararon los asesinatos. Y lo mismo pasó en Tamaulipas y en su momento en Nuevo León. Y entonces algunos expertos que han hecho buen análisis dicen quizá lo que ocurría es que los gobiernos previos habían logrado establecer algún tipo de tregua o de equilibrio con las redes de crimen organizado, y cuando vino el cambio de gobierno ese equilibrio se rompe. Bueno, puede ser el caso, no me consta, pero también nos ocurre que hay otras entidades, como fue el caso de este fin de semana en Guanajuato, donde no hubo cambio de gobierno. Entonces, esta espiral de barbarie a la que estamos sujetos en nuestro país, me parece que está llegando a niveles realmente inaceptables, intolerables, y que nos están haciendo muchísimo daño. Muchísimo daño. A veces quizá no lo percibimos, pero ha venido haciendo ya estragos en muchas estructuras de nuestra sociedad, empezando por nosotros mismos, por nuestra propia estructura emocional y neurológica. Nos estamos acostumbrando a una violencia que me parece que es absolutamente inadmisible, que tendríamos que decir un ya basta, y que deberíamos de tener como prioridad nacional el que los responsables de darnos seguridad, que son quienes están al frente del Estado, tuviesen que realmente encontrar opciones y alternativas, porque lo que estamos haciendo es evidente que no está funcionando. Y tampoco se trata, Joaquín, de buscar en esto que Alejandro Hope, que es uno de los estudiosos de estos temas en México, que tiene siempre buena información, le ha llamado la Pax Narca.
¿no? Es decir, lo que aparentemente pudo haber ocurrido en Nayarit, en donde después de venir con tasas muy altas de violencia, hace 3 y 4 años, de repente esta empezó a desaparecer, a bajar de manera muy importante. No quedaba claro, sigue sin quedar claro a qué se debe, pero ocurre que hace unos días detienen en San Diego al fiscal del estado y le imputan, no le han probado hasta donde yo sé, pero le imputan vínculos con el crimen organizado. Y esto es lo que Alejandro Hope ha dicho, se pudo haber establecido a lo mejor en Nayarit una paz narca, y que es algo que me parece que no es tampoco la alternativa, porque este tipo de acuerdos que son de carácter personal, que no están debidamente institucionalizados, que no son abiertos y transparentes y tienen un consenso social, no creo que sean recomendables. En todo caso, me parece, dentro de todo el esquema, digamos, lamentable de la violencia y de la barbarie en México, fíjate, yo sí rescataría una declaración que vi justamente también el día de hoy del jefe de la policía capitalina, que dice que es importante resarcir valores. Bueno, que el jefe de la policía esté hablando de valores y de principios como estrategia, como elemento que debe de ser tomado en cuenta, empezando por los propios cuerpos policíacos, me parece que de todas maneras es una perspectiva que está llegando más al fondo del asunto, hasta dónde se nos han deteriorado todos estos esquemas, y precisamente por ello es que se nos escapa de control esta escalada de violencia. Yo creo que México, Joaquín, México ha sido un país históricamente violento, también tendríamos que aceptar eso. Desde las crónicas precolombinas de nuestros antepasados, pues están repletas de episodios de violencia. No creo que pudiéramos pensarnos a nosotros mismos como un pueblo digamos que ha estado históricamente al margen de la violencia, ¿no? Yo creo que hay un elemento violento en nuestra historia y en nuestra cultura, pero lo que sí es un hecho es que esto se ha exacerbado, se ha disparado precisamente por la impunidad que hoy predomina en prácticamente todos los niveles. La impunidad, que sí es el elemento que verdaderamente erosiona, que verdaderamente lesiona el Estado de Derecho, y el Estado de Derecho que gravita pues dos elementos fundamentales, que son la seguridad y la libertad. Y en el primero de estas dos grandes categorías de la vida en una democracia que respeta las leyes, o que dice respetar las leyes, la seguridad de nuestro país está fallando, y está fallando de manera consistente y lamentable. No en balde nos molesta mucho, pero cuando instituciones como el Human Rights Watch se refiere a México como un país sin seguridad ni derechos, pues más allá de que molesta que así se nos califique, uno tiene que reconocer que son calificativos que no están carentes de sustento, que en efecto estamos inmersos en esta espiral de barbarie que, por cierto, incluye de manera también lamentable a decenas de periodistas, Joaquín. Es parte del mismo fenómeno. Lo que ha ocurrido recientemente con el caso tan triste, tan lamentable, tan verdaderamente despreciable de Miroslava Breach es parte de esta espiral violenta que nos envuelve, y que entonces los lunes como hoy nos despertamos conociendo que en este fin de semana
en México hubo 29 asesinatos, homicidios dolosos, de los cuales vete tú a saber si alguno de ellos se castiga. El hecho es que el tema ya le pegó a la estadística de salud pública, ya le pegó a la esperanza de vida al nacer en México de los hombres, porque las tasas de mortalidad por homicidios, por violencia en hombres jóvenes han afectado ya el promedio nacional. Así que, pues, ni modo, me hubiera gustado poder iniciar la semana con un panorama un poco más optimista, pero me parece que guardar silencio simplemente porque ya se está haciendo costumbre que tengamos este tipo de cifras no es la mejor de las actitudes. Hay que alzar la voz, hay que decir ya basta, y hay que decirle a aquellos que tienen intenciones de gobernarnos en los próximos meses y en los próximos años, que nos digan con toda claridad qué van a hacer para que en nuestro país el Estado de Derecho valga y se respete. ¿Qué van a hacer para que recobremos todos la seguridad que merecemos y podamos vivir con un poco menos de preocupaciones cotidianas, Joaquín? Pues sí, así es. Lo único que no podemos permitir es acostumbrarnos a esto, y yo creo que la indignación y el temor son los dos elementos fundamentales para no acostumbrarnos, pero fundamentalmente el gritar, el exigir, el señalar y el no permitir que la violencia se convierta en algo normal, en algo de nuestras vidas. Y como tú dices con toda razón, doctor de la Fuente, el punto es la impunidad. La impunidad es el motor de todo lo peor, y la impunidad es parte de la vida nacional. Gracias, querido Juan Ramón. Buenas tardes, Joaquín. Nos vemos el próximo lunes. Te mando un abrazo, el doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.